los puntos más grandes son los ríos que más cantidad de plástico están vertiendo al mar. Vemos que el 70% de los puntos y los más grandes están virtiendo en Asia, ¿vale? Sin quitar el resto del mundo. Y este puede ser un río de Indonesia, ¿vale? Fijaros que algunos de esos ríos están totalmente colmatados, colapsados por plástico, basura. Y esto también puede ser Indonesia, y esto puede ser Indonesia. Ah, no, perdón, esto es Almería. Es que yo cuando llegué aquí a Almería me sorprendí que dije, ¿de verdad esto es Almería o estoy en otro sitio? Parece que estoy en un país que está en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, pues esto es Almería, en cualquiera de sus ramblas, en cualquier sitio. Esto es el Salto del Gallo, justo pegado a la ciudad. Estas son dos imágenes, la de arriba, que bueno, son lo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cómo llegan en Almería el plástico al mar? Pues principalmente por las ramblas. La rambla se acumula todos los vertidos ilegales en la rambla y de ahí cuando hay una tormenta fuerte, pues vierte. Lo que recogimos, lo que han recogido mucho más los compañeros, es un 1% de lo que se ha quedado y todo lo demás ha ido al mar. Pero también puede llegar los vertidos, de alguna manera, aunque hablamos ya de microplásticos, pueden transportarse en la atmósfera. ¿Vale? Esto es un estudio que hicieron volar un avión recogiendo los plásticos que había en el ambiente y se dieron cuenta que hasta un billón con B de partículas estaban sobrevolando Madrid, ¿vale? en ese estudio. Y también se dieron cuenta que 36 horas más tarde podían desplazarse miles de kilómetros. Eso para que veáis que al final, cuando decimos, y ya lo dirán con la baleares, respiramos plástico, todo está en el ambiente. Y bueno, antiguamente las botellas de plástico no eran, las botellas de vidrio se encontraban en el mar con un mensaje que nos podían decir algo, ¿no? Pues este patito también nos ha contado una historia. No sé si sabéis la historia del patito. Bueno, pues iba un contenedor de 30.000 patitos rumbo desde Hong Kong a Estados Unidos y en el camino una fuerte tormenta hizo romper la estructura donde estaban. ¿Vale? Entonces se dispersaron y estuvieron por todos los océanos. Fijaros las fechas más o menos donde se han encontrado distintos patitos de goma que han flotado y esto es un experimento a gran escala y de manera fortuita que nos enseña cómo se distribuyen las corrientes marinas, ¿no? De qué manera se mueven las corrientes marinas. Antes los investigadores que empezaron a hacer esto pagaban 100 euros por patito, ahora se cotizan por 1.500. Así que todavía se pueden encontrar patitos. A lo mejor habría que dejar de buscar otras cosas y buscar patitos para que no tengan una rentabilidad. Os quiero enseñar también. Vale, esta es son modelos, ¿vale? En los que si soltamos un patito, por ejemplo, aquí en el Atlántico, cómo se va a mover, ¿vale? Si lo soltamos aquí en el Pacífico, ¿vale? Pues conocemos actualmente lo que son los giros oceánicos, ¿no? Pues el plástico en el mar, gracias a este descubrimiento, también se puede saber que se agrupa en parches, que son los parches de basura, ¿no? de los océanos. Vale. Pues la primera circunnavegación mundial por todos los océanos de Malaspina en 2010-2011, que también fue liderada por investigadores españoles de la Universidad de Cádiz, cada uno de esos puntitos son muestreos que hicieron por todo el mundo recogiendo la cantidad de plástico, ¿vale? Y si os fijáis, las mayores cantidades de plástico se encuentran precisamente en esos parches de basura del océano. Y hay una distribución, si os fijáis, en el Mediterráneo también, ¿no? Que se encuentran más plásticos en torno a las costas entre Cerdeña y España.
Pero realmente el plástico, esas islas de plástico que conocemos, no son tan islas de plástico, no son basuras, que son montañas y montañas. Las hay, pero realmente lo que hay en el mar es una sopa, ¿vale? La sopa de plástico, que sería algo así. En ese viaje ellos esperaban que iban a encontrar muchísima cantidad de plástico. Realmente no encontraron tanto plástico. ¿Por qué creéis? Vale, os dejo ahí la pregunta. Ahora lo vamos a ir resolviendo según vamos avanzando. No encontraron tanto plástico en su muestreo superficial en el mar. Y vamos a ver cómo afecta principalmente a la vida marina. Principalmente de tres maneras. Ingestión, asfixia y enmalle o estrangulamiento, ¿vale? Esas son las que se ven, las que nosotros podemos ver, ¿vale? Porque luego está la parte interna, cuando los animales se lo comen, que hay que hablar en ese sentido de salud humana, pero en los animales es otro tanto. De alguna manera, en la fauna terrestre, bueno, pues, como hemos visto, ¿no? Enmalles, muerte porque caen en los recipientes, bueno, distintas muertes, bastante trágicas todas, por el plástico, porque como sabéis es un material que es muy, muy resistente, por tanto no se puede romper fácilmente, entonces estos animales quedan atrapados y mueren. Y no hay que irse tampoco muy lejos. Esto, por ejemplo, aquí los compañeros de Serval grabaron este vídeo en la ribera de Almeida, en la ribera de mar. ¿Vale? Fijaros cómo dos fochas están buscando alimento, pero claro, muchas veces el alimento, o ellos lo que huelen o interpretan que es alimento es plástico. Entonces están muriendo muchísimas faunas por los residuos que abandonamos o que llegan al ambiente. Fijaros como al final le ha quitado tapadera y se va a comer. Vale, pues otros vídeos pueden ser, por ejemplo, estos, ¿no? Unas cigüeñas que viven muchas veces asociadas al vertedero y que sus nidos, no hace falta que sean cigüeñas, que hay muchos pajarillos, cada vez se está viendo que están transformando sus nidos con materiales que son plásticos. Pueden ser rafias, por ejemplo, como esta cigüeña, que al final, como ese material hemos dicho que es muy denso, muy duro, quedan atrapados en ella, o con bolsas, que puede matar no solamente a quien le quiere, sino también a los polluelos, ¿no? a los descendientes. ¿Y qué pasa en la parte de plantas, ¿no? Porque también tiene sus consecuencias. Bueno, aquí lo que vemos es que afecta como en cadena a cuatro partes, al suelo, ¿vale? Cómo afecta al suelo, a la estructura, cómo se mueve el agua entre las raíces, ¿vale? Y cómo se asocia a los coloides del suelo. Eso también afecta a los microorganismos que vienen, a la ritosfera que viven asociada a esas plantas, ¿vale? Por tanto, no pueden extraer los nutrientes de manera eficiente y por tanto eso también se ve asociado a la fisiología de la planta, que se ve más afectada. ¿Vale? Esto, como sabéis, muchos de los invernaderos que se hace aquí se construyen, hay alguna foto por ahí, sobre plástico removido, sobre plástico. Lo que estamos haciendo es perjudicar las plantas y seguramente a la salud que nosotros, con los alimentos que nos alimentamos. Y bien, como el océano es tan grande y no se ve realmente lo que hay abajo, parece que no hay nada. Bueno. ¿Cómo afecta a las especies marinas? Actualmente se conoce que el 68% de las especies de cetáceos se ven afectadas, el 100% de las especies de tortugas y el 90% de las especies marinas, pero esto puede ser por falta de que todavía no se han estudiado todas las especies, porque al final la ciencia hay muchos organismos y va bastante lenta, o porque bueno, realmente cuando vayamos aumentando el número de plásticos, porque esto sigue, como hemos dicho, exponencialmente, al final afectará a todos los organismos marinos. Y de alguna manera, en el medio marino pues, se conoce también
de los esmalles, ¿no? Los esmalles, como puede ser este cachalote, que también se conoció hace 2 años o así, estuvieron por salvarlo, o 380 tortugas que iban en migración y que encontraron con redes ilegales de deriva, con lo que también supone pues, un esmalle muerto de toda esa especie y de todos sus descendientes. Pero no hay que irse tampoco muy lejos, porque en Almería estos aparecieron hace poquito, aquellos oficios de Cuvier, una especie que bucea en profundidad, que se ve muy poquito, y aquí estuvimos los compañeros de CECOA junto con Equinac analizando el contenido digestivo de esta especie, o tortuga. Todo esto es lo que se sacó de un cachalote, lo mismo, son especies en profundidad. Cuando hablamos, no sé si os vais haciendo lo que os he preguntado, ¿por qué no encontraron tanto plástico como se estimaba en superficie? En profundidad, esto es lo que encontraron estos investigadores, y lo que nosotros estamos en un artículo que estamos a punto de enviar es que las especies que son buceadoras profundas tienen más porcentaje de plástico que las que están en superficie. ¿Vale? Eso nos puede decir algo, puede dar una pista a esa pregunta que os he preguntado. Bueno, el tema de la pandemia, todavía más los plásticos de un solo uso ha aumentado esta problemática, y así es como veríamos, bueno, con cualquier muestra de arena, de agua. Vale, lo que tenéis a la izquierda son los polímeros de los plásticos, ¿vale? Y a la derecha, en esa línea, la línea roja sería la densidad del agua marina, ¿vale? Entonces los polímeros tienen una densidad, la mayoría de ellos son menos densos, no, la mayoría de ellos son más densos que el agua, por tanto tienden a hundirse, que el agua marina, ¿vale? Tienden a hundirse. Solo unos poquitos quedan en esa franja de superficie, por tanto lo que vemos en superficie es un porcentaje bastante pequeño. Si a esto le añadimos que los que flotan suelen bioincrustarse, suelen tener organismos en los que se adhieren y los van convirtiendo cada vez más densos, y además los van fragmentando. Por tanto, aquí tenemos la solución a esa pregunta que decía de por qué no encontraron tanto plástico. Hay unos sumideros en el fondo marino que están gastando todo ese plástico y que por tanto no somos capaces de verlo, ¿vale? Están en profundidad, y por eso las especies marinas que están en profundidad tienen mayor cantidad de plástico. Fijaros que hasta en las fosas marianas, la fosa más profunda del planeta, hay plástico. Allí bajaron con un submarino, lo primero que se encontraron fue una bolsa de plástico, y de las especies que recolectaron para el análisis, muchos de ellos tenían, el 72% de los individuos tenían plástico en su interior. El nombre que le pusieron a ese organismo no es casualidad, porque estaba todo lleno de una tricimera y le pusieron el nombre, bueno, pues, muy propio, ¿no? de lo que encontraron dentro de él. O sea, encontramos plástico en las profundidades, pero también encontramos microplásticos en el Everest, que se han encontrado también, ¿vale? Entonces estamos viendo que es algo cubículo. Esto puede ser un fragmento de poliuretano expandido, ¿vale? Que está totalmente colonizado por organismos marinos. Bastante impresionante, porque eso es toda esa fragmento, todo ese plástico que está en el mar, al final acaba colonizado e ingresa en la red trófica marina. De aquí que además con la ola y con todo ello pueda fragmentarse muchísimo más y, como digo, ingresar en la red trófica marina, produciendo, en este caso, ya comentará Nicolás Olea, en este caso la feminización de los peces. Hay estudios que ya se ve que produce feminización y otros problemas endocrinos. También no sé si sabíais que consumimos semanalmente una tarjeta de crédito, ¿vale? ¿Por qué? Venía poniendo números de plástico molecular, porque estamos respirando en todos los alimentos, hay plástico. Si os fijáis un poquito en vuestro plato, que os vayáis a comer y lo veáis lleno de fibra, y veis, vale, estoy consumiendo 100.000 partículas al año de plástico, que parece muchísimo. A mí me parece
Bueno, aquí lo que os quería decir que hay que diferenciar entre bioacumulación, que es un organismo a lo largo del tiempo, cómo se va cargando de esas sustancias nocivas, o de biomagnificación, que es cuando vamos subiendo en la red trófica marina, los escalones más altos, los niveles superiores, al final se van llenando de esos materiales nocivos, ¿no? De esos aditivos que tienen, en este caso, los plásticos. Y aquí en Almería, por ejemplo, los estudios que hemos llevado a cabo, hemos visto un poco lo que ya también se sabe, que a nivel, con todas las tortugas, todos los estudios de tortugas que hay, todos los estudios de cetáceos que hay, hemos encontrado que tanto el mar Pacífico, el Océano Pacífico como el mar Mediterráneo son las cuencas más contaminadas del planeta. ¿Por qué? El Pacífico hemos visto que tiene sentido, porque todos esos ríos vierten al océano, pero el Mediterráneo está en una cuenca cerrada que además tiene muchísimas ciudades costeras que están virtiendo de alguna manera a ese mar cerrado que no tiene regulación. Aproximadamente se vio que hay un aumento exponencial de la cantidad de plástico que se encuentra en los sedimentos, ¿vale? Los microplásticos y plásticos que se pueden encontrar en esos sedimentos. Por tanto, es también una prueba bastante contundente. Bueno, que se pueda ver que es muy bonito, ¿no? Este arcoíris de plástico, pero realmente está afectando a toda la especie. Bueno, un vídeo de los compañeros de Greenpeace también. Que nos dice que al final vamos a acabar así. Al final estamos rodeados tan de plástico que vamos a acabar en nuestro día a día. Esto podría ser Almería cualquier día de viento, cualquier día completamente. Eso también. Bueno, como no tenemos tampoco mucho tiempo, bueno, yo no tengo mucho tiempo, sintetizado lo que piensa la gente, porque esto lo he hecho otras veces, lo que piensa la gente acerca de todo esto que os estaba contando. Principalmente, ¿qué es lo que tenemos? Sentimientos de tristeza, de asco, de decepción, ¿no? Por todo lo que estamos viendo y de cómo nos va a afectar o nos está afectando en nuestra vida diaria. Por tanto, también las soluciones que se proponen desde individualmente que puede hacer cada uno, principalmente creemos en la educación, divulgación, concienciación, todo lo que estamos haciendo aquí y lo que se hace desde la aula, de otro ambiente. También dejar las prácticas de un solo uso a un lado, reducir, utilizar, principalmente también como nosotros individualmente lo podemos hacer. Y luego, que lo pongo ahí, aunque no lo veáis, porque muchas veces las soluciones están ahí. Hemos dicho como ha dicho Humberto, que se encuentran desde distintos puntos, pero hay que saber hablar. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Bueno, pues desde la ciencia, seguir investigando, seguir divulgando, seguir encontrando los efectos a largo plazo, tanto en medio marino, medio terrestre, salud humana. Luego también desde la empresa, tener esa responsabilidad corporativa de la empresa, hay un sistema de trazabilidad, y luego desde otros estamentos, pues lo mismo, tener poder legislar realmente para que esto que vemos en estas imágenes no suceda, no vuelva a suceder. Y como he dicho, individualmente, desde nuestro punto de vista, reflexionar, resentir, reducir principalmente el plástico de un solo uso en nuestro día a día. Y bueno, para acabar, como decía Daniel Justo, que el mar, esa masa en la que todos nos encontramos, ¿no? Es el gran unificador de esperanza de las personas y que todos estamos en el mismo barco y que tenemos que remar en una misma dirección. Y el plástico sí, pero no de esta manera.